Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Hanna Palacios, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Hanna, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen. Oye, Hanna, pues aquí ya tuvimos hasta un mini debate en la mesa en torno a esta controversia que hoy presenta la COFESE en contra del nuevo reglamento del aeropuerto y de las bases para asignación de slots. Primero que nada, platícanos, pues, ¿por qué la presentaron? ¿Qué es lo que no les gusta o qué es lo que pretenden? Sí, muchas gracias por el espacio y tuve la oportunidad de escuchar el mini debate y hacías tú, Mari Carmen, una pregunta muy pertinente y Pepe y Marco también se unían a esa pregunta y es, finalmente, ¿quién debe de regular los slots? Si la Autoridad de Aviación o la Autoridad de Competencia. En general, todas las regulaciones de mercados regulados le corresponden, obviamente, a los reguladores sectoriales. En este caso en particular, lo que sucedió, María, es que la comisión determinó que los slots son un insumo esencial. Y al ser un insumo esencial, el artículo 28 constitucional nos da a nosotros, como autoridad de competencia, la facultad de emitir lineamientos generales para su regulación, para que ese uso de esos slots no genere efectos anticompetitivos, en este caso en los aeropuertos saturados, en particular en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya hemos dicho muchas veces que hay niveles altos de concentración, los precios de algunas tarifas son demasiado excesivas y hay en general un uso discrecional de estos slots y todos nosotros hemos sufrido los retrasos, vuelos cancelados y demás. Entonces, para responder tu pregunta, Mari Carmen, en general, a los reguladores sectoriales les corresponde regular a estos sectores. En particular, al definir nosotros que los slots son un insumo esencial, estamos preguntándole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos ayude a darnos luz sobre cuáles son los alcances de nuestra facultad que nos otorga la Constitución respecto a esta herramienta que tenemos de regular insumos esenciales. Básicamente estamos presentando la controversia a la Suprema Corte de la Nación para que de manera muy auténtica nos digan hasta dónde llegan nuestras facultades para usar esa herramienta que se nos dio con la reforma constitucional de 2013. Alejandra, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, muy buenas noches. Alejandra, ¿le podrías recordar a la audiencia de Fórmula Financiera exactamente cuál es la posición de la Comisión Federal de Competencia Económica respecto de los slots, las recomendaciones que han hecho y en qué impactaría esta resolución de la Corte respecto de los insumos esenciales? Sí, muchas gracias. Mira, para que un avión, una aerolínea, pueda ofrecer un servicio con origen o destino a la Ciudad de México, lo que necesita, además de tener una aerolínea, aeronaves, necesita un espacio físico, que es un slot, y un espacio en el tiempo para poder hacer sus operaciones de despegue y aterrizaje. A eso es a lo que le llamamos slots. Tenemos una facultad de ley en donde cuando nosotros declaramos que algún insumo para que una empresa pueda operar se vuelve esencial y ese insumo no se está usando de manera competitiva, nosotros como autoridad de competencia podríamos regular su uso. Si las aerolíneas pequeñas, nuevas, incluso las grandes, no tienen acceso a slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, necesariamente tampoco van a poder competir en ese mercado. Lo que la comisión hizo fue una investigación en donde lo que encontró es que los slots están concentrados en pocas aerolíneas. Eso tiene como consecuencia precios elevados en los vuelos que tienen origen o destino a la Ciudad de México. También que la autoridad, en este sentido, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Dirección de Aeronáutica Civil otorgan los slots para el uso de las aerolíneas de manera discrecional. No había reglas claras sobre su uso, no había contabilidad sobre su uso, no había consecuencias por el mal uso de estos slots. A raíz de eso, la Comisión emitió una resolución, declaró que los slots son insumo esencial y puso sobre la mesa, haciendo uso de esta facultad de regular insumos esenciales, puso sobre la mesa 11 medidas para que el aeropuerto regulara el uso de los slots en el aeropuerto. Lo que sucedió después de nuestra resolución es que el Ejecutivo Federal
y la Dirección General de Aeronáutica Civil, la SCT, pusieron por enfrente una nueva regulación que, dicho por ellos, no nomás por nosotros, sino por ellos, hace que no puedan cumplir con la resolución que nosotros habíamos emitido, en los términos de la resolución que habíamos emitido, porque ha habido estos cambios normativos. En ese sentido, nosotros queremos ir a la Suprema Corte para que nos diga si ellos tienen la facultad de regular por encima de nuestra regulación o si nosotros tenemos la facultad de regular cuando hay un insumo esencial en cualquier industria. Alejandra, ¿ya les había pasado algo así que no les hicieran caso a una resolución? Incluso recuerdo que aunque a veces no son vinculantes, pero les hacen caso. No sé, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores puede disgustarse, pero les hizo caso. Con la CONSAR participó con ustedes. ¿Será la primera ocasión que una, en este caso la Dirección General de Aeronáutica Civil de la ST, no les hace caso? Esta es la primera vez, Pepe, buenas noches, que Alejandra, se usa esta herramienta que nos dieron en la reforma constitucional de 2013. Es decir, en esa reforma se agregó un párrafo al artículo 28 constitucional que dice que la Comisión Federal de Competencia podrá regular el acceso a insumos esenciales cuando determine que hay un insumo esencial. Eso se tradujo después en un artículo de la nueva ley de competencia, es el artículo 94 de la ley. Y ese artículo lo que hace es que regula lo que parafrasea la Constitución en el artículo 28. Y el primer procedimiento del uso de esta facultad de estudiar insumos esenciales es este análisis del uso de los slots en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces es la primera vez que usamos el procedimiento y luego como consecuencia de esto es la primera vez que el Ejecutivo regula alrededor de nuestra resolución, en el sentido de que hace pues nugatoria nuestra resolución, dicho por ellos ya no pueden cumplir con la resolución en los términos porque hicieron cambios normativos, y en ese sentido es la primera vez que presentamos una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, Hanna, ¿cuáles son los puntos en los que no te hicieron caso? De las 11 recomendaciones, ¿cuál es el límite para las franjas horarias? El que no haya un regulador independiente, creo que eso no va a haber, un supervisor independiente. El de la subasta de slots, pues automáticamente desaparecía con la modificación al reglamento, ¿no? ¿Cuáles? ¿Esos serían los 3 puntos en los que no te hicieron caso? ¿O no le hicieron caso a la COFESE? Lo del coordinador independiente en realidad es algo que se tiene que corregir desde la ley de aviación y la ley de aeropuertos, entonces esa de hecho en su momento no fue una medida, sino fue una recomendación al Ejecutivo. Lo que te diría es esto, Mari Carmen, la resolución tiene 11 medidas, y esas 11 medidas son de cumplimiento en el tiempo, hay diversos plazos de cumplimiento. Hasta ahora la Comisión no se ha pronunciado sobre este primer corte en el tiempo, entonces no te podría decir, no debo decirte todavía, porque no, digamos, todavía no es un análisis que se hace público sobre exactamente qué medida están no cumpliendo en dónde. Lo que sí te digo es que las bases que presentó la SCT, la Dirección General de Aeronáutica Civil, en general incumplen con todo el propósito de lo que queríamos hacer, porque esas bases no componen el tema de falta de transparencia en el aeropuerto, y esas bases hacen que prevalezca una enorme discrecionalidad para otorgar, para calificar y para retirar el uso de slots, que en nuestra resolución justamente decíamos que era lo más importante. Esta discrecionalidad ha hecho que las aerolíneas que tengan slots no los usen o que usen slots en otros horarios, ha hecho que los slots se otorguen incluso el mismo día, que no haya una planeación, que las aerolíneas no puedan hacer planeación de largo plazo, y como te comento, es el propio aeropuerto quien ha dicho que no puede cumplir con la resolución en sus términos por los cambios normativos. Entonces, más que un incumplimiento en particular, Mari Carmen, es el espíritu general de lo que nosotros queríamos hacer, que no se logró, y como vuelvo a repetir, de una manera muy auténtica, porque es importante saber hasta dónde llegan nuestras facultades, porque en la medida en que sepamos hasta dónde llegan nuestras facultades, pues como actuaremos hacia adelante en la aplicación de la ley y de las herramientas que tenemos en la ley de competencia.
Sin duda, Alejandra Palacios, es un tema bien relevante, muy importante, que pues al final redunda en el beneficio de los consumidores. Estaremos al pendiente de la resolución de la Corte. Alejandra, nos tenemos que ir a un corte, pero me gustaría, si nos aguantas un segundito en la línea, quisiéramos platicar contigo fuera del aire. Claro que sí. Bueno, vamos. Gracias, a un corte Alejandra. rápidamente y regresamos.